Eres un niño de 7 años que juega en tu pueblo cristiano de los Balcanes. Cuando los funcionarios otomanos llegan a tu puerta, no vienen a cobrar impuestos ni tributos. Vienen a por ti, y nunca volverás a ver a tu familia. El Imperio Otomano duró más de 6 siglos. Se extendió por 3 continentes y controló el destino de millones de personas. Lo recordamos por su magnífica arquitectura, sus poderosos sultanes y su brillante estrategia. Pero detrás de las fachadas doradas de los palacios y la gloria de las conquistas, se escondían prácticas sexuales tan perturbadoras que incluso los observadores contemporáneos tuvieron dificultades para documentarlas. No se trataba de incidentes aislados o malentendidos culturales. Eran políticas sistemáticas que convertían la sexualidad humana en un arma de control, explotación y terror. Lo que estás a punto de descubrir proviene de registros administrativos otomanos, relatos de testigos presenciales, diplomáticos y viajeros, y pruebas arqueológicas que revelan cómo un imperio convirtió en arma los aspectos más íntimos de la experiencia humana. Las prácticas que exploraremos no eran aberraciones. Eran políticas institucionales que moldearon la vida de millones de personas a lo largo de siglos. Lo más escalofriante no es solo lo que sucedió, sino la meticulosidad con la que se organizó. Los otomanos llevaban registros minuciosos de todo, incluida la explotación sistemática de niños, el funcionamiento de centros de castración forzada y la gestión de la esclavitud sexual a escala industrial. Estos documentos aún existen hoy en día, archivados en archivos, a la espera de historiadores lo suficientemente valientes como para examinarlos. Pero antes de continuar, si te gusta la historia oscura y olvidada, considera suscribirte y comentar desde donde nos ves. Nos ayuda mucho a hacer más vídeos como este. Ahora, volvamos al video. Comencemos con la que quizás sea la práctica más devastadora desde el punto de vista psicológico, el sistema Devshirme, también conocido como impuesto sobre los niños o impuesto de sangre. Cada pocos años, los funcionarios otomanos arrasaban las aldeas cristianas de los Balcanes y llevaban a cabo lo que ellos llamaban la recolección. Pero no recolectaban impuestos ni bienes. Recolectaban niños. El proceso era terriblemente eficaz. Los funcionarios llegaban a una aldea con registros detallados que indicaban exactamente cuántas familias cristianas vivían allí, cuántos niños varones de la edad adecuada había disponibles y cuándo había contribuido por última vez esa aldea al impuesto. Llevaban hojas de cálculo con el sufrimiento humano, rastreando a los niños como si fueran ganado por todo su imperio. Los niños de entre 7 y 20 años eran los principales objetivos, aunque preferían a los más pequeños. Algunos registros muestran que se llevaban a niños de tan solo 4 años, arrancados de los brazos de sus madres por funcionarios que consideraban sus lágrimas como un simple coste de la administración imperial. El proceso de selección era metódico y cruel. Los funcionarios examinaban a cada niño como si estuvieran comprando caballos, comprobando su salud, inteligencia y desarrollo físico. Pero lo que hace que esta práctica sea especialmente espantosa es que estos niños no eran llevados a morir en minas o campos. Eran llevados para servir al imperio de la forma más íntima posible. Los niños más inteligentes y atractivos eran enviados al palacio, donde eran convertidos al Islam. Se les daba un nuevo nombre y se les entrenaba para satisfacer las necesidades personales del sultán. El proceso no se limitaba a adquirir sirvientes, sino que se trataba de una reconstrucción psicológica completa. Los niños eran separados inmediatamente de cualquier persona que hablara su idioma. Se les prohibía usar sus nombres de nacimiento o hablar de sus familias. Cualquier signo de apego a su vida anterior era eliminado a golpes. En cuestión de meses, la mayoría ni siquiera recordaba sus nombres originales. Se convertían en pizarras en blanco, en las que el imperio podía escribir cualquier identidad que sirviera a sus propósitos. Muchos de estos niños estaban destinados al cuerpo de jenízaros, la unidad militar de élite del imperio. Pero incluso este destino aparentemente honorable tenía un lado oscuro. Se esperaba que los jenízaros permanecieran célibes
y completamente dedicados al sultán. Sus únicas relaciones íntimas eran entre ellos, lo que creó una cultura militar en la que las relaciones homosexuales no solo se toleraban, sino que se institucionalizaron. El imperio incluso creó una unidad militar específica llamada Batallón de Caballeros para gestionar estas relaciones. No se trataba de un acuerdo informal, sino de una formación militar oficial con su propia estructura de mando, reglamentos y propósito. El batallón existía específicamente para canalizar y controlar las relaciones homoeróticas dentro del cuerpo de Genízaros, asegurando que las tensiones sexuales no perturbaran la disciplina militar. Los registros históricos describen con inquietante detalle cómo funcionaba este batallón. Sus miembros ocupaban puestos privilegiados y tenían acceso a recursos que otros soldados no tenían. Eran, en esencia, compañeros profesionales de los oficiales de alto rango, y su servicio militar era inseparable de su disponibilidad sexual. El imperio había creado un sistema en el que el ascenso militar podía depender de la sumisión sexual a los superiores, pero el sistema Devshirme tenía un propósito aún más oscuro. Los niños más atractivos, aquellos considerados demasiado guapos para el servicio militar, eran apartados para un destino completamente diferente. Estos niños estaban destinados a los aposentos privados del palacio, donde servirían al sultán y a sus cortesanos de formas que desafían la comprensión moderna. Algunos de estos niños eran castrados para convertirse en eunucos. El proceso era brutal y a menudo mortal. La mayoría de las castraciones se realizaban en Egipto o Etiopía, donde las leyes islámicas que prohibían la práctica podían eludirse haciendo que cristianos o judíos realizaran las operaciones. La tasa de mortalidad era asombrosa. Los relatos históricos sugieren que solo el 10% de los niños sometidos a la castración sobrevivían al procedimiento. Piénsalo por un momento. El imperio estaba tan comprometido con la adquisición de eunucos que estaba dispuesto a matar a 9 de cada 10 niños para conseguir un superviviente. Las matemáticas de este sistema son escalofriantes. Si necesitaban 100 eunucos, estaban dispuestos a mutilar a 1000 niños, viendo morir a 900 en el proceso. Los supervivientes se enfrentaban a un destino que muchos consideraban peor que la muerte. A los niños africanos se les extirpaban normalmente todos los genitales, convirtiéndose en lo que los otomanos llamaban eunucos negros. Estos eunucos se consideraban más dignos de confianza en torno a las mujeres del sultán y a menudo ascendían a puestos de poder importante dentro de la jerarquía palaciega. A los niños europeos de los Balcanes solo se les extirpaban los testículos, convirtiéndose en eunucos blancos, que desempeñaban principalmente funciones administrativas. El impacto psicológico en estos niños no puede subestimarse. No solo eran mutilados físicamente, sino que se les privaba por completo de cualquier posibilidad de tener relaciones humanas normales. Nunca podrían casarse, tener hijos ni experimentar la intimidad sexual tal y como la naturaleza la había concebido. Existían únicamente para servir a un imperio que les había robado todo, incluida su humanidad básica. Pero la castración no era el único destino que esperaba a los niños guapos en el sistema otomano. Algunos eran designados como bailarines kchek, jóvenes artistas que se vestían de mujer y entretenían en fiestas y celebraciones. Estos niños ocupaban un espacio inquietante entre ambos géneros, ni completamente masculinos ni femeninos a los ojos de la sociedad otomana. El público de estas actuaciones era conocido por su comportamiento violento. Los relatos históricos describen cómo los hombres se excitaban tanto con los jóvenes bailarines que luchaban entre sí por la oportunidad de agredirlos sexualmente. Se rompían vasos, se perdían voces por los gritos y a veces había muertos en el caos que rodeaba estas actuaciones. Los propios bailarines no tenían protección alguna contra esta violencia. Se esperaba que se sometieran a cualquier avance que se les presentara, y sus cuerpos eran tratados como entretenimiento para multitudes de hombres borrachos y agresivos. La práctica se asoció tanto con la violencia sexual, que finalmente fue suprimida, pero solo después de que generaciones de niños hubieran sido sometidos a este abuso sistemático.
Quizás lo más inquietante de todo era una práctica conocida como el sistema Tab-Solan. El término se traduce aproximadamente como niños conejitos, un eufemismo que apenas oculta la horrible realidad que describe. Se trataba de jóvenes cristianos, normalmente griegos o de otras regiones europeas, que eran llevados al palacio específicamente para la gratificación sexual de los altos funcionarios. A diferencia de otras formas de servicio palaciego, el sistema Tab-Solan funcionaba en completo secreto. Estos niños no tenían estatus oficial, ni protección legal, ni esperanza de ascender o de recuperar su libertad. Existían únicamente como objetos sexuales para el entretenimiento de sus amos, ocultos a la vista del público y de los registros históricos. El sistema se mantenía deliberadamente reducido y secreto, pero su existencia revela algo crucial sobre las prácticas sexuales otomanas. No se trataba de diferencias culturales o de distintos estándares morales. Se trataba de la explotación sexual sistemática de niños, organizada y mantenida por las más altas esferas del gobierno. Los niños que entraban en este sistema se enfrentaban a una realidad que desafiaba todos los lazos naturales conocidos por la humanidad. Los padres no recibían ninguna noticia sobre el destino de sus hijos. Ni cartas, ni visitas, nada más que el silencio infinito de la pérdida. Algunas familias esperaban durante décadas a hijos que nunca volverían, aferrándose a la esperanza de que, en algún lugar de los vastos territorios otomanos, sus hijos aún recordaran su hogar. Los registros del imperio muestran la crueldad calculada de esta separación. Los funcionarios trasladaban deliberadamente a los niños lo más lejos posible de sus regiones de origen, asegurándose de que, incluso si un niño lograba escapar, no tuviera forma de encontrar el camino de vuelta a su pueblo. Las barreras lingüísticas eran insuperables. Un niño secuestrado en un pueblo serbio podía encontrarse en Constantinopla, rodeado de personas que hablaban turco, árabe y persa. Su lengua materna se convertía en una reliquia inútil de un pasado que se le prohibía reconocer. Pero la destrucción psicológica era más profunda que la mera separación. El proceso de conversión estaba diseñado para borrar no solo la identidad religiosa, sino la propia memoria cultural. A los niños se les daba nuevos nombres que no guardaban ninguna relación con los nombres con los que habían nacido. Se les enseñaba que sus vidas anteriores habían sido vidas de ignorancia y pecado, que sus familias eran infieles que merecían ser conquistadas. Se les obligaba a participar en rituales que se burlaban de su antigua fe. A veces, incluso se les exigía que escupieran sobre cruces o quemaran textos cristianos. El aspecto más devastador desde el punto de vista psicológico era cómo el sistema convertía a las víctimas en verdugos. Los niños que sobrevivían al trauma inicial y se adaptaban a la vida en el palacio, solían convertirse en los encargados de seleccionar a la siguiente generación de víctimas. Regresaban a los Balcanes ya adultos, y señalaban a los niños más atractivos de pueblos como los que una vez habían sido su hogar. El imperio había perfeccionado un ciclo de trauma que garantizaba su propia continuidad. Más allá del sistema de reclutamiento de niños, se descubre otra capa de explotación sexual otomana que operaba a una escala aún mayor. El enfoque del imperio hacia la sexualidad femenina creó un mercado de carne humana que eclipsaba todo lo visto en el mundo contemporáneo. No se trataba simplemente de concubinato o costumbres matrimoniales. Se trataba de la mercantilización sistemática de los cuerpos de las mujeres a escala industrial. Los mercados de esclavos de Constantinopla funcionaban con la eficiencia de las empresas modernas. Las mujeres eran clasificadas, valoradas y vendidas, según una compleja jerarquía que reducía a los seres humanos a meras mercancías. Las mujeres africanas tenían precios diferentes a las europeas. Las vírgenes valían más que las que no lo eran. Las niñas jóvenes alcanzaban precios más altos que las mujeres maduras. El imperio había creado estructuras de precios detalladas para la sexualidad humana. La documentación que ha sobrevivido revela la fría aritmética de este comercio. Una niña africana típica podía venderse por entre 1.500 y 2.500 kurus,
si estaba destinada a las tareas domésticas. Pero si estaba destinada al uso sexual, el precio podía duplicarse o triplicarse. Las mujeres europeas, especialmente las de Grecia o los Balcanes, alcanzaban precios aún más altos, y algunas se vendían por cantidades equivalentes a pequeñas fortunas. La categoría más cara estaba reservada a lo que los otomanos llamaban odaliscas, mujeres entrenadas específicamente para el servicio sexual en los harenes imperiales. Estas mujeres podían venderse por decenas de miles de kurus, y su valor venía determinado por su belleza, su entrenamiento y su fertilidad aparente. El imperio mantenía centros de entrenamiento donde se enseñaba a las mujeres capturadas las artes de la seducción, el masaje y el rendimiento sexual, transformando a las cautivas traumatizadas en mercancías pulidas. Pero las cifras solo cuentan una parte de la historia. Detrás de cada transacción había un ser humano arrancado de su familia, despojado de su identidad y reducido a un objeto sexual para el placer de su comprador. El sistema legal del imperio no proporcionaba a estas mujeres protección alguna. Un hombre podía utilizar sexualmente a sus esclavas sin ninguna consecuencia legal. Si una esclava quedaba embarazada, sus hijos pertenecían por completo a su amo, que podía venderlos, matarlos o utilizarlos como mejor le pareciera. La magnitud de este comercio era asombrosa. Solo en Constantinopla había cientos de miles de mujeres esclavas en cualquier momento dado. La expansión del imperio hacia África, el Cáucaso y Europa del Este se vio impulsada en parte por la insaciable demanda de nuevas mujeres. Las campañas militares no solo se planificaban para ganar territorio, sino también para adquirir personas, y los comandantes calculaban cuántas mujeres podían esperar capturar en cada conquista. El trato que recibían estas mujeres en los harenes revela otra dimensión de la crueldad sexual otomana. La imagen popular de los harenes como espacios lujosos, llenos de concubinas mimadas, no se parece en nada a la realidad histórica. La mayoría de las mujeres del harén vivían en condiciones de miedo constante, compitiendo desesperadamente por la atención que pudiera elevarlas de simples esclavas a concubinas favoritas. La competencia era fomentada deliberadamente por el diseño del sistema. Las mujeres eran enfrentadas entre sí en elaborados espectáculos diseñados para entretener a sus amos. Se les obligaba a realizar actos cada vez más degradantes para distinguirse de sus rivales. Las que no lograban complacerlas se enfrentaban a castigos que iban desde los golpes hasta la inanición o la ejecución. La guerra psicológica dentro de estos espacios era tan sistemática como cualquier campaña militar. Se animaba a las mujeres a delatarse entre sí, a sabotear a sus rivales y a formar alianzas temporales que podían romperse en cualquier momento. El imperio había creado entornos en los que los lazos naturales entre las mujeres se corrompían y se convertían en armas de destrucción mutua. Quizás lo más inquietante era el destino de los niños nacidos dentro de este sistema. Los registros del imperio muestran que el infanticidio era habitual, especialmente entre los hijos de madres africanas. Los niños mestizos de estas uniones solían ser asesinados inmediatamente después de nacer, ya que su existencia se consideraba una complicación inconveniente en la maquinaria de la explotación sexual. Los observadores contemporáneos señalaron la ausencia de niños mestizos en Constantinopla, a pesar de la evidente presencia de miles de mujeres africanas que mantenían relaciones sexuales con hombres turcos. La conclusión era inevitable. Estos niños eran eliminados sistemáticamente para mantener las jerarquías raciales que el imperio consideraba esenciales para su orden social. Las mujeres que sobrevivían lo suficiente como para perder su atractivo sexual se enfrentaban a un destino a menudo peor que la muerte. Podían ser vendidas a burdeles, abandonadas en las calles o simplemente asesinadas para dejar sitio a sustitutas más jóvenes. El imperio no tenía ningún sistema de pensiones para las concubinas gastadas, ni ningún plan de jubilación para las mujeres que habían pasado su juventud sirviendo al placer imperial. El marco legal que sustentaba este sistema revela lo profundamente arraigada que estaba la explotación sexual en el gobierno otomano.
Las leyes establecían explícitamente que violar a una mujer libre se castigaba con la pena de muerte, mientras que violar a una esclava se castigaba con una multa equivalente al daño causado a la propiedad de alguien. El imperio había creado un sistema de dos niveles de valor humano que hacía que la violencia sexual sistemática no solo fuera legal, sino también económicamente racional. La naturaleza sistemática de estas prácticas se vuelve aún más espeluznante cuando examinamos cómo el imperio institucionalizó la violencia sexual como entretenimiento. Las ejecuciones públicas no eran solo un castigo, sino que se trataba de crear espectáculos en los que la humillación sexual era la principal atracción. Los delincuentes condenados por delitos sexuales se enfrentaban a castigos diseñados para reflejar sus delitos de la forma más degradante posible. Pero el imperio fue más allá y convirtió estas ejecuciones en festivales, en los que se reunían multitudes para presenciar elaboradas exhibiciones de tortura sexual. El público no se limitaba a observar pasivamente, sino que participaba gritando sugerencias, apostando por cuánto tiempo sobrevivirían las víctimas y tratando el sufrimiento humano como un deporte. El enfoque de la justicia del imperio revelaba una sociedad que había normalizado por completo la violencia sexual. La violación no era solo un delito que debía castigarse, sino una herramienta de gobierno, un método para demostrar poder, una forma de entretenimiento para las masas. Los códigos legales no solo permitían esta violencia, sino que la regulaban, creando procedimientos detallados sobre cómo debía llevarse a cabo la tortura sexual, para maximizar tanto el sufrimiento como el espectáculo. Las pruebas arqueológicas encontradas en los lugares de ejecución respaldan estos horribles relatos. Las excavaciones han descubierto restos que muestran mutilaciones sistemáticas, que van mucho más allá del simple asesinato. Los cuerpos eran violados de formas que sugieren torturas prolongadas diseñadas específicamente para destruir la identidad sexual de las víctimas antes de acabar con sus vidas. El imperio había perfeccionado el arte de utilizar la sexualidad como arma de degradación definitiva. Pero quizás el aspecto más escalofriante de las prácticas sexuales otomanas era cómo crearon una cultura en la que esta explotación parecía normal. Los niños crecían en una sociedad en la que el tráfico de personas era visible en cada esquina. Los jóvenes aprendían que los cuerpos podían comprarse y venderse como cualquier otra mercancía. Generaciones enteras crecieron considerando la violencia sexual no como un comportamiento aberrante, sino como el orden natural de las cosas. El sistema educativo del imperio reforzaba estas actitudes mediante la enseñanza religiosa, que presentaba la esclavitud sexual como algo sancionado por Dios. A los niños se les enseñaba que esclavizar a los infieles era un deber religioso, que utilizar sus cuerpos era una recompensa para los fieles, y que resistirse a estas prácticas era resistirse al propio Dios. El adoctrinamiento sistemático garantizaba que cada generación perpetuara los mismos ciclos de abuso que habían traumatizado a sus padres. El impacto psicológico se extendía mucho más allá de las víctimas inmediatas. Las familias vivían con el terror constante de que se llevaran a sus hijos. Los padres mutilaban a sus propios hijos e hijas, desfigurándoles el rostro o rompiéndoles las extremidades para que resultaran menos deseables para los coleccionistas otomanos. El imperio había creado una sociedad en la que padres amorosos se veían obligados a hacer daño a sus hijos para protegerlos de un destino peor. Los incentivos económicos que subyacían a estas prácticas revelan lo profundamente arraigada que estaba la explotación sexual en los cimientos del imperio. El comercio de esclavos no era un negocio secundario, sino un pilar de las finanzas imperiales, que generaba ingresos que financiaban la expansión militar, la construcción de palacios y las operaciones administrativas. El presupuesto del imperio dependía de la destrucción sistemática de la dignidad humana en 3 continentes. Se establecieron rutas comerciales específicamente para facilitar el tráfico de personas. Los acuerdos diplomáticos incluían cláusulas que regulaban el intercambio de esclavos. Las estrategias militares incorporaban cálculos sobre cuántas personas podían capturarse y venderse.
El imperio había creado toda una infraestructura dedicada a la mercantilización de la sexualidad humana. La documentación de estas prácticas existe con detalles inquietantes porque los otomanos eran meticulosos en el mantenimiento de registros. Llevaban registros en los que anotaban la edad, el origen y el precio de los esclavos. Conservaban inventarios de los harenes del palacio, en los que figuraban las mujeres como si fueran muebles o ganado. Conservaban la correspondencia entre los funcionarios en la que discutían las preferencias sexuales de sus superiores y cómo satisfacerlas mediante adquisiciones estratégicas. Estos registros se conservan hoy en día en archivos de toda Turquía y constituyen una prueba irrefutable de la explotación sexual sistemática que se llevó a cabo durante siglos. Los propios burócratas del imperio documentaban sus crímenes con la misma atención al detalle que dedicaban a la recaudación de impuestos o a la planificación militar. No veían nada vergonzoso en sus actos, porque vivían en una sociedad que había normalizado por completo la explotación sexual de las poblaciones vulnerables. La respuesta internacional a estas prácticas revela hasta qué punto el sistema otomano corrompió las relaciones diplomáticas. Los embajadores extranjeros escribieron informes detallados sobre los horrores sexuales que presenciaron, pero los enmarcaron como diferencias culturales, en lugar de violaciones de los derechos humanos. Las potencias europeas que podrían haber intervenido estaban demasiado ocupadas beneficiándose de las rutas comerciales otomanas, como para arriesgarse a incidentes diplomáticos por el destino de niños y mujeres esclavizados. La influencia del imperio extendió estas prácticas mucho más allá de sus fronteras. Las costumbres sexuales otomanas fueron adoptadas por estados clientes y socios comerciales, que las consideraban métodos sofisticados de gestión de la población. La explotación sistemática de la sexualidad se convirtió en un modelo que otras potencias imitaron, extendiendo el particular tipo de violencia sexual del imperio por todo el mundo conocido. Cuando el Imperio Otomano comenzó finalmente a declinar en los siglos XIX y XX, estas prácticas no desaparecieron sin más. Evolucionaron, se adaptaron y encontraron nuevas formas de expresión. La infraestructura de explotación sexual que había funcionado durante siglos dejó profundas cicatrices culturales que persistieron mucho después del colapso del imperio. El aspecto más trágico de todo este sistema fue cómo destruyó la posibilidad de relaciones humanas normales para millones de personas a lo largo de generaciones. Los niños que sobrevivieron al trauma sexual crecieron incapaces de establecer vínculos saludables con los demás. Las mujeres que escaparon de la esclavitud llevaban consigo heridas psicológicas que nunca sanaron. Los hombres que participaron en estos sistemas de explotación perdieron la capacidad de sentir intimidad o compasión genuinas. Las prácticas sexuales del Imperio Otomano representan uno de los ejemplos más sistemáticos de la historia de cómo el poder puede corromper todos los aspectos de la experiencia humana. No se trataba de incidentes aislados ni de malentendidos culturales. Eran políticas deliberadas diseñadas para reducir a los seres humanos a objetos para la gratificación de los que estaban en el poder. El imperio creó toda una civilización basada en la destrucción sistemática de la dignidad humana. Y las consecuencias de esa destrucción resonaron a lo largo de los siglos. Hoy, al examinar este oscuro capítulo de la historia de la humanidad, nos enfrentamos a preguntas incómodas sobre el poder, la explotación y la capacidad de los seres humanos para infligir sufrimiento a otros. Las prácticas sexuales del Imperio Otomano nos recuerdan que la civilización es mucho más frágil de lo que nos gustaría creer, y que la deshumanización sistemática de las poblaciones vulnerables puede normalizarse con una facilidad aterradora. Los registros están ahí, esperando en los archivos a historiadores lo suficientemente valientes como para examinarlos. Las pruebas arqueológicas siguen apareciendo en yacimientos de los antiguos territorios otomanos. El legado genético de estas prácticas aún puede rastrearse en estudios de población de 3 continentes. La historia no desaparece simplemente porque nos resulte incómoda. No desaparece. Comprender estas prácticas no significa condenar a la Turquía moderna ni al Islam. Se trata de reconocer cómo las estructuras de poder
pueden corromper la sexualidad humana y convertir las relaciones íntimas en armas de control. Se trata de recordar a los millones de víctimas cuyo sufrimiento ha sido en gran parte olvidado por la historia. Y se trata de garantizar que permanecemos vigilantes ante las condiciones que permiten que florezca una explotación tan sistemática. El Imperio Otomano duró más de 6 siglos y controló la vida de millones de personas. Su enfoque de la sexualidad humana moldeó las experiencias de innumerables generaciones y dejó cicatrices que persisten hasta hoy. No se trataba de prácticas antiguas de un mundo lejano. El último sultán otomano fue depuesto en 1922, dentro de la memoria viva de personas que aún viven hoy en día. Esta historia está más cerca de lo que podríamos pensar, y sus lecciones siguen siendo dolorosamente relevantes. El aspecto más espantoso de las prácticas sexuales otomanas no era su brutalidad, aunque sin duda era extrema. Era su carácter sistemático, su normalización y su integración en todos los aspectos del gobierno imperial. El imperio había creado una máquina para la explotación sexual de seres humanos, y esa máquina funcionó con eficiencia burocrática durante cientos de años. Comprender cómo se desarrollan y persisten estos sistemas es fundamental para evitar que vuelvan a aparecer bajo nuevas formas. La dignidad humana no es negociable. Independientemente de las estructuras de poder, las diferencias culturales o el contexto histórico, las prácticas sexuales del Imperio Otomano representan un abandono total de ese principio, y las consecuencias fueron catastróficas para millones de personas a lo largo de siglos. Sus historias merecen ser recordadas, su sufrimiento reconocido y su humanidad restaurada a través de la verdad histórica.